días a todos los asistentes, los que nos estáis acompañando hoy. Bienvenidos a esta actividad del Club Cámara de Zaragoza. El canal expositivo es un formato a través del cual el Club Cámara pone a disposición de sus socios su plataforma de comunicación y de convocatoria y de difusión para que las empresas, en este caso Digital Handmade, puedan trasladar a la empresa de Zaragoza su conocimiento y su experiencia alrededor de un tema. Hoy los invitados, los organizadores de esta sesión sobre tecnologías en la nueva normalidad es Digital Handmade. Nos acompaña, está con nosotros Sergio Losilla, CEO de Digital Handmade, y Adrián Ibáñez, responsable de desarrollo de negocio. Hoy el tema que nos convoca aquí es, tiene que ver con tecnología, con digitalización acelerada a consecuencia de esta crisis sanitaria que ha obligado a las organizaciones, a las empresas, a tener que poner en marcha diversos protocolos de relación, de trabajo, de comunicación con sus clientes y empleados a través de la tecnología, herramientas que se han incorporado a nuestro portfolio por necesidad, pero que muy posiblemente continuarán con nosotros cuando esto vaya alcanzando cierta normalidad por su utilidad. Herramientas que presentan el reto para las empresas, el reto de su gestión, de su mantenimiento, pero también el de la seguridad, la ciberseguridad, un reto para todas las empresas. Estaba tradicionalmente dimensionado para el círculo, para el ámbito en el que las tecnologías, las plataformas, los sistemas funcionaban. Ahora, con el teletrabajo, con un montón de nuevas herramientas de relación, todo esto de alguna forma se pone a prueba y surgen nuevas amenazas, nuevos retos y también nuevas soluciones. Es de todo eso de lo que nos va a hablar Digital Handmade. Voy a poner ya la presentación y así os vamos comentando un poco el tema de las tecnologías. Antes de nada, para quien no nos conozca, Digital Handmade somos una empresa que llevamos más de 19 años ofreciendo servicios profesionales IT, durante los cuales hemos conseguido un bagaje empresarial lo suficientemente amplio para convertirnos en una referente en soluciones tecnológicas de valor añadido. En nuestro portfolio de servicios ofrecemos soluciones dirigidas principalmente a pymes y empresas en multitud de áreas tecnológicas. Una de nuestras áreas claves es la seguridad informática. En este área nos apoyamos fuertemente en nuestros partners, Darktrace, Kaspersky, Fortinet, BIM, y muchos más. Esta estrecha colaboración nos hace poder ofrecer servicios top de ciberseguridad a nuestros clientes. Pero no es el único servicio de seguridad que ofrecemos. También implantamos planes directores de ciberseguridad, auditorías, consultorías y formaciones de ciberseguridad a empleados. En este canal queremos hacer una revisión de todas aquellas tecnologías que están siendo protagonistas en estos tiempos, bien por su adopción necesaria, por su uso masivo o por su implementación forzada. Muchas de estas tecnologías o procesos que usan intensivamente la tecnología han venido para quedarse. En estas últimas semanas se ha acelerado e implementado de manera express muchas tecnologías alrededor de nuestras empresas, muchas de ellas de una manera poco segura, y en esa parte vamos a incidir especialmente. También somos conocedores que muchas empresas que no estaban preparadas para estos cambios tecnológicos han sufrido mucho para adaptarse. Por último, haremos un hueco para hablar de quién usa las tecnologías, dado que las tecnologías son herramientas al servicio de las personas, trabajadores, clientes, y el buen uso de ellas va a ser clave para nuestras organizaciones. Por empezar a centrar el canal, comentar que aunque en todo nuestro entorno ha sufrido un shock y ha sacudido de sobremanera, ya antes de esta situación las empresas nos estábamos moviendo en auténticos entornos llamados VUCA. ¿Qué es un entorno VUCA? Un entorno VUCA se caracteriza por volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En este escenario es en el que las empresas se ven obligadas a adaptarse a continuos cambios que atacan a su programación estratégica y sus rutinas profesionales. El entorno VUCA está presente en infinidad de sectores profesionales, desde los servicios, industria, tecnología, banca, y son los causantes de la inclusión de las organizaciones en este tipo de entornos. En estos momentos de por sí complejos, ha crecido la incertidumbre en la ciberseguridad de nuestras empresas.
En cuanto a estadísticas y cifras de ciberseguridad, lo cierto es que aun a pesar de que los 3 primeros meses de este año se produjo un descenso notable, los expertos señalan que ya desde marzo la tendencia ha sido truncada y las cifras han aumentado drásticamente. Este fuerte incremento se debe al uso de temáticas, sobre todo relacionadas con el COVID-19, y se han lanzado enormes campañas masivas de ciberamenazas. Pero no es la única. Por poner otro ejemplo, el aumento de usuarios de Netflix ha sido aprovechado por los cibercriminales para utilizar la marca Netflix como un vector de entrada en sus ataques. Es decir, que los malos no solo trabajan, sino que teletrabajan y mucho más. Llegado a este punto, podemos decir que el coronavirus ha cambiado nuestras rutinas y podemos asegurar que ha hecho crecer los problemas de ciberseguridad hasta límites insospechados. Precisamente en el momento de mayor dependencia de la tecnología que tienen nuestros trabajos y nuestras empresas. A nosotros nos gustaría decir que, al igual que hemos cambiado nuestras rutinas para protegernos y evitar el COVID, deberíamos variar también nuestro comportamiento para protegernos en Internet. Como acabamos de decir, este nuevo entorno ha estado totalmente relacionado con el COVID y es posible que estemos ante el primer gran ataque que conjuga la ingeniería social y la masividad de los ciberataques. Antes, los atacantes utilizaban ingeniería social en pequeños entornos, pasando desapercibidos con apariencia de normalidad. Pues ahora los ciberdelincuentes saben que la gente está buscando mucha información y que está predispuesta a hacer clic casi en cualquier enlace sin demasiadas precauciones. El resultado es que estamos en uno de los peores escenarios en cuanto a salud personal, pero también es uno de los peores en cuanto a salud digital, sobre todo porque estamos más expuestos. Los ciberdelincuentes no entienden de emergencias sanitarias y aprovechan cualquier situación. Por ello, los trabajadores deben saber identificar las amenazas. Los ciberdelincuentes tienen principalmente dos métodos para sortear la seguridad de las empresas. Una, valerse de vulnerabilidades, o dos, atacar a los empleados mediante técnicas de ingeniería social y, sobre todo, mediante el uso de correos electrónicos fraudulentos. Para ello, las personas, los empleados, debemos saber identificar los indicios de este tipo de ataques de ingeniería social. Voy a hablar de varias pautas un poco para que veamos por dónde nos están atacando. Uno, urgencia. Instan a los posibles víctimas a hacer una determinada acción, como abrir un enlace o algo, siempre lo más rápido posible para no dar tiempo a reaccionar. Autoridad. Se hacen pasar por entidades, personas reconocidas o incluso miembros de nuestra propia organización. Estas están siendo muy usadas en cualquier tipo de empresa, ya no solo de organismos gubernamentales. Voluntad de ayudar. Los ciberdelincuentes se están aprovechando de que los ciudadanos nos sentimos con la necesidad de ayudar a otros para atacarnos. Aprovechan esta situación y van contra nosotros. Gratuidad. Nada más llama la atención que algún producto o servicio gratis. Los ciberdelincuentes lo saben y lo utilizan. Debemos de huir todo lo que sea gratis. Otros factores a la hora de saber si un correo es fraudulento o no. Aquí debemos tener cuidado, somos nosotros los usuarios los que leemos y debemos mirarlo en detalle. Vamos a hablar de 4 puntos. 1. El remitente. Debemos de asegurarnos que el correo viene del remitente correcto. Tenemos que asegurarnos que corresponda con la organización que nos lo envía. Jamás un organismo gubernamental o una empresa nos va a enviar un correo desde una cuenta gratuita de Gmail o de otro. Adjuntos. Ante cualquier documento adjunto se debe extremar las precauciones y debemos considerar todos los adjuntos como potencialmente inseguros. Normalmente una empresa, un organismo gubernamental no nos va a enviar un adjunto si no nos lo ha dicho por adelantado. Y en cualquier caso debemos asegurarnos antes de abrirlo. Los enlaces. A día de hoy es uno de los puntos más peligrosos. Los enlaces pueden ser peligrosos ya que pueden redirigir a sitios web fraudulentos. Tenemos que asegurarnos si el enlace es correcto o no. Y a la mínima duda, no pinchar en él. Firma y ortografía. Di que a día de hoy los ciberdelincuentes pues cada vez tienen sistemas automáticos que redactan mejor los correos, pero aún así podemos detectarlos. Primero, sobre todo, si viene de alguien que conocemos, deberemos comprobar que está su firma. Y la ortografía y gramática también la debemos de tener en cuenta.
Y concretando un poco más, vamos a hablar de 3 puntos que los creemos en lo que la ciberseguridad importa. 1. Un fallo supone un coste enorme. Una mayor dependencia de las infraestructuras digitales aumenta el coste de cualquier fracaso. En este contexto actual, si no estamos suficientemente protegidos, un ciberataque puede ser devastador, incluso mortal. Hemos podido conocer ciberataques últimamente que han dejado hospitales en la Edad Media, con el consiguiente riesgo humano. El segundo punto es sobre metodología, en la que los ciberdelincuentes aprovechan el miedo y la incertidumbre. Estos aprovechan la incertidumbre para que los usuarios, las personas, cometan errores que en otras circunstancias no lo harían. Y luego, algo importante, más tiempo en línea podría considerar un comportamiento más peligroso. Cabe recordar que cuanto más estamos conectados, más estamos expuestos, por lo cual deberemos controlar tanto el tiempo que estamos conectados y sobre todo evitar el cansancio mental para no bajar la guardia. Volviendo al tema del teletrabajo, es cierto que se han multiplicado los riesgos de ciberataques debido al aumento del teletrabajo, ya que en muchos casos las empresas han tenido que improvisar y los niveles de seguridad se han visto afectados. Este método de trabajo gana cada vez más peso en organizaciones de cualquier índole, ya que sobre todo los beneficios más importantes son la conciliación familiar y contar con talento afincado en lugares distantes. Y luego, en situaciones excepcionales como la actual, el trabajo es una solución para poder seguir trabajando en la empresa. De todas maneras, debemos tener que hacer uso de las herramientas definidas por la empresa y, sobre todo, tomar en consideración las recomendaciones de seguridad. ¿Cómo acceder de forma segura a los sistemas de información de la empresa? Acceder a la red interna de la organización desde una ubicación externa es vital para poder teletrabajar. Para realizarlo de manera segura es recomendable utilizar una red privada virtual o VPN en inglés. Una VPN lo que hace es crear una conexión privada y cifrada, evitando que los ciberdelincuentes puedan espiar las comunicaciones. Las conexiones de VPN deben ir acompañadas además de una seguridad de doble factor. No solo nos sirve con tener una conexión VPN, sino que debemos asegurarnos de que si nos roban ese usuario y contraseña de VPN no puede entrar. Entonces debemos usar una seguridad de doble factor, es decir, que utilizamos o implementamos un segundo factor de seguridad mediante un código de autorización o SMS que nos llegará a nuestro dispositivo móvil. Y una vez ya estemos conectados de manera segura a la red de nuestra empresa, entonces ya conectaremos por escritorio remoto o accederemos a la información de la empresa. La crisis ha hecho que muchos procesos de las empresas se vean alterados y algunas de estas empresas están migrando sus datos a las nubes. Ojo, utilizar los servicios de almacenamiento de nube no está exento de riesgos y debemos de tomar ciertas precauciones. Voy a comentar un poco por encima, pues debemos asegurarnos que la política de privacidad, conocemos la política de privacidad del proveedor cloud, que ésta cumple nuestros objetivos de seguridad, la ley de protección de datos y, por supuesto, que esos servidores estén alojados en Europa. Los usuarios o los empleados solo deben utilizar el almacenamiento cloud que permita la empresa, no deben utilizar otro. Debemos clasificar bien la información para poder acceder a ella en todo momento y de manera segura. Aquella información que es muy clave e imprescindible tiene que estar cifrada y asegurarnos de que no esté disponible sin cifrado. El tema de las contraseñas deben de ser robustas, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos y sobre todo, como ya he comentado antes, sí o sí que tengan doble factor de autentificación. De esa manera, si nos robaran las credenciales o nos robaran nuestro portátil, no podrían llegar a conectar a esa nube porque no tendrían el dispositivo móvil donde recibimos el código SMS o el código de doble factor. Además, las empresas tienen que asegurarse de disponer de medidas de trazabilidad de los accesos, es decir, la información nube, nuestra información de empresa la estamos subiendo a la nube. Entonces, esa información tenemos que saber quién accede, quién no accede, si han borrado información o no han borrado información, es decir, toda la trazabilidad completa. Y además, tenemos que asegurarnos de que ese servicio nube disponga de mecanismos de detección de malwares o virus. Y si no, debemos de implementar un sistema externo que nos asegure que nuestra información, valga la redundancia, está segura. Además, debemos definir una política de permisos
porque no todo el mundo tiene que acceder a toda la información. Y por último, algo muy importante que se escapa normalmente, las copias de seguridad. Los sistemas nube, por defecto, no tienen un sistema de copias de seguridad, solo tienen un sistema de disponibilidad. Con lo cual, si un usuario borra un fichero de la nube, automáticamente se borra. Si no disponemos de una copia de seguridad, lo hemos perdido. Respecto a las copias de seguridad, al final tienen que estar cifradas, tenemos que asegurarnos de disponer de copias en varios soportes. Sobre todo es la estrategia que se llama el 3-2-1, es decir, debemos disponer de 3 copias de seguridad de la información alojada en 2 medios distintos y uno fuera del entorno donde está. Es decir, las copias de seguridad clásica de nuestros servidores, de la empresa, de las oficinas, haríamos 3 copias de seguridad y 2 en 2 dispositivos internos y uno fuera. Pues en este caso, las copias de la nube, lo recomendable sería disponer de una copia de seguridad de esa información en nuestras propias oficinas. Además, debemos de cifrarlas siempre que guardemos las copias de seguridad. Por último, algo importante, estamos teletrabajando. Como teletrabajando que estamos usando dispositivos que no están a nuestro alcance. Las empresas deben de llevar una gestión de esos dispositivos y hacer copias de seguridades y contenido. Por supuesto, hay que comprobar las copias de seguridad y documentar todo el proceso. Digamos que el día que haga falta restaurar las copias de seguridad nos funcione. Vamos ahora ya a hablar del tema de videoconferencias. Se ha hablado mucho en las últimas semanas sobre la seguridad de las mismas, de las aplicaciones y demás. El aumento del uso de herramientas de videoconferencia ha venido acompañado de nuevas vulnerabilidades, algunas ya han sido corregidas por los fabricantes, pero otras pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes. Para lo cual, lo primero y más importante, debemos asegurarnos de tener actualizado el software de videoconferencia. Segundo, debemos tener actualizado el sistema operativo de nuestro dispositivo. Y tercero, debemos disponer sí o sí de un sistema de protección antivirus y firewall en ese dispositivo que usemos con las videoconferencias. Y luego, como recomendaciones, tanto para las empresas o para los directivos, deben utilizarse planes empresarial para planes empresariales en vez de los gratuitos y llevar un control a nivel de contraseñas. Pero no todo es la tecnología. La tecnología la implementan y la usan personas. Y esas personas son los trabajadores de las empresas. En este punto, es obvio decir que los empleados son el auténtico centro y motor de la empresa. Y en nuestro día es enfrentarnos a un entorno de trabajo cada vez más digitalizado. Por tanto, los empleados, las personas, tenemos que asegurarnos de implementar y llevar a cabo los protocolos para asegurarnos que esa información esté segura. Por muchas herramientas y medidas de seguridad que implementemos, no sirve de nada si los empleados no tienen cuidado. Es decir, que los empleados somos el eslabón más débil. Somos las personas a las que nos van a atacar y además somos los responsables de esa información. Debemos de hacer caso a todas las recomendaciones de la empresa y aún así tener mucho cuidado. Y por último, como decíamos, la información constituye uno de los activos más importantes de cualquier organización, independientemente de su tamaño de actividad. ¿Qué nos pasaría si nos encontráramos una mañana con esta pantalla? Es decir, que no tuviéramos acceso a nuestra información porque estuviera encriptada. Tenemos que evitarlo. Para ello hay que implementar las medidas preventivas y reactivas en nuestras empresas. Debemos proteger la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. Las medidas también deben de ser acordes a los sistemas a proteger y la información de nuestra empresa. Bueno, llegado a este punto, yo paso ya a mi compañero Adrián para que nos hable más de todo lo que es la digitalización. Muchas gracias, Sergio. Me presento, aunque antes ya me he presentado, ahora me presento un poquito más extensamente. Soy Adrián Ibáñez, soy responsable de desarrollo de negocio de Digital Handmade y bueno, pues estamos encantados de poder estar hoy de nuevo en cámara. Gracias de nuevo a Ramón y a Teresa. Y bueno, pues voy a coger el testigo de lo que es la presentación intentándole dar otro punto de vista. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, pues como os decía ahora, en la primera parte del canal hemos enfocado el uso de las
nuevas tecnologías desde un ámbito de actuación más interno para las empresas, ¿no? Sus procesos, su manera de organizarse, sus recursos, cómo los está utilizando básicamente, ¿no? Pero bueno, en esta segunda parte le queremos dar una vuelta de tuerca y hacer hincapié a sobre todo cómo están afectando y cómo va a reconfigurar el esquema de relaciones entre empresas y clientes, es decir, más mirando de lo que es la empresa hacia afuera. Ya sea una empresa en cualquiera de sus modalidades realmente, sea un business to business, un B2B, un B2C, un C2C, realmente lo común es que la manera de relacionarse entre las empresas y los clientes han cambiado, ¿no? Y que todo este conjunto se está digitalizando a marchas forzadas. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de varias de las tecnologías o procesos o servicios tecnológicos, como los queramos llamar, que las empresas también están teniendo necesidad de implementar, pero desde esta óptica, ¿no? Desde la óptica del cliente, desde donde nos están empujando nuestros clientes. Y obviamente pues no va a ser un repaso ni mucho menos exhaustivo, ni van a estar todos los servicios tecnológicos que ahora están de auge, que están de moda, o que lo van a estar previsiblemente en un futuro, pero bueno, sí que nos va sobre todo también a permitir hacernos una serie de preguntas. Bueno, pues cómo está nuestra empresa en este proceso continuo, ¿no? En el mundo empresarial de la búsqueda de soluciones a nuestros problemas, los propios de la empresa y los de nuestro entorno, en este caso más de nuestro entorno. ¿Y de qué vamos a hablar? Como os pongo en la parte inferior del slide, pues desde lo que sería el canal de venta online, en un auge absolutamente exponencial, sobre todo también como en un mundo con un distanciamiento social impuesto, pues vamos a interactuar con nuestros clientes y también de otros ejemplos ya más concretos de tecnologías que incluso ya existían antes, pero que ahora están reintroduciéndose, están teniendo una segunda vida, un segundo nacimiento, pues como pueden ser, por ejemplo, los códigos QR, otros un poquito más incipientes como son los chatbots. Bueno, haremos un pequeño recorrido. Y antes de hablar de e-commerce, una foto simbólica de Primark. Es de sobra conocido, no lo voy a presentar. ¿Sabéis realmente cuánto ha vendido durante esta crisis Primark? La respuesta es fácil, cero. Porque no tiene canal online. Primark no tiene canal online. Es la única de los grandes retailers de moda que no, en su momento pues no ha puesto con el canal online. Consideraciones aparte estratégicas de por qué no tiene un canal online, si es por un tema logístico, de coste, de imagen. Bueno, en cualquier caso resulta curioso que hoy en día cuando el bar Pepe por Globo te puede mandar un bocadillo, Primark no haga venta online. Bueno, pero supongo que el principal perjudicado es el CEO de Primark, ¿no? Que cuando vea la cuenta de resultados pues se quedará preocupado. Pero es solo un caso llamativo y extremo quizás de una empresa que seguramente de haber salido de antemano todo lo que está pasando ahora mismo, pues seguramente hubiera cambiado su estrategia. Y también lo que es cierto es que a otros niveles, a nuestro nivel, como puede ser, pues esto también ha pasado. O sea, no solo le ha pasado a Primark, sino que, pues, o mejor dicho, si le ha pasado a Primark, pues cuánto más le ha podido pasar a otro tipo de empresas. Vale, la crisis, o esta crisis, o las crisis en general, no cambian la historia, solo la adelantan, ¿no? Estamos muy de acuerdo con esta frase. Y esta frase queda ilustrada por la gráfica que está a la derecha, ¿no? Que es una gráfica de la penetración del e-commerce en Estados Unidos. Aunque hay que aclarar que obviamente está muy influenciada por esta situación tan excepcional, lo que nos dice es que prácticamente eso, en 8 semanas, pues el crecimiento ha superado con creces a todo lo que 10 años anteriores venía haciendo el canal online, ¿no? También es cierto que el canal online americano tampoco es el europeo ni el español, pero la gran duda es saber cómo quedará ese porcentaje de lo que realmente se ha penetrado cuando pasen todas estas medidas de confinamiento. Y en cualquier caso, va a haber muchas áreas que se van a poder beneficiar de toda esta reinvención tecnológica que estamos viviendo cuando pase la pandemia global, ¿no? Sobre cuál, si tuviéramos que elegir realmente el conjunto de una innovación o de varias innovaciones que están emergiendo como imprescindibles en esta nueva normalidad, sí que hay un parecer común entre los expertos de que va a ser imprescindible informatizar todos aquellos procesos de la empresa que aporten valor tanto a los usuarios como a los clientes. Es decir, que tampoco nos tenemos que volver locos digitalizando, ni estar ahora en todos los canales, ni elegir todas las tecnologías,
pero sí saber cuáles son los que tienen que aportar realmente valor tanto a los usuarios y a los clientes. Por poner un ejemplo, si somos una empresa B2C y desde luego estamos viendo que hay una pérdida previsible de peso de lo que es el volumen de negocio de estos canales tradicionales que tengamos para llegar a nuestros clientes, pues desde luego ese esfuerzo en volcarse en implementar plataformas de e-commerce y por qué no incluso contact centers, ¿no? para estar en contacto con nuestros clientes con sus procesos de soporte necesarios, pues es más que una opción. Y todo esto va ligado a ese refuerzo de la infraestructura tecnológica que ha comentado Sergio, mi compañero Sergio, en la parte anterior, que realmente ha sido uno de los pilares en los cuales nos hemos apoyado durante esta crisis y de la que ya hemos hablado al inicio. Y por empezar hablando de e-commerce, podríamos hacer referencia a un reciente estudio que se realizó sobre una muestra de 100 e-commerce que realizó un experto en negocios digitales, Guillem Sanz. Se había categorizado la demanda y se excluyeron lo que serían los supermercados online de la categoría de alimentación, pero ha habido grandes beneficiados y grandes perjudicados. Tampoco ha sido todo en el e-commerce positivo, ¿no? Aunque en general, desde luego, sí que las ventas han crecido ese 55% desde que se inició el confinamiento. Ha habido caídas en categorías como moda, calzado, incluso mascotas, pero sí, desde luego se ha visto compensado y con creces en ventas de deportes, en mobiliarios, bueno, pues, crecimientos a 3 dígitos, jardinería, farmacia, y todo esto obviamente ha venido motivado por ese cierre de los comercios, exceptuando los supermercados, alimentación, farmacias y esos servicios esenciales, ¿no? Y se ha convertido ese canal online en el único modo de acceso a esa creciente variedad de artículos que cada día son más o que han sido imprescindibles en nuestro confinamiento en nuestras casas. Eso, desde luego, se ha transmitido al mundo del canal online. Y bueno, esta situación excepcional, lo que sí que ha llevado pues eso, a nuestros consumidores a enfrentarse a nuevas formas de compra y sobre todo nuevos hábitos de consumo. Aunque nadie tengamos la bola de cristal, sí que pensamos que el impacto del coronavirus en los consumidores sí que se piensa que va a ser mayoritariamente como definido, como decíamos en el slide anterior, va a adelantar una tendencia que estaba viniendo. Y en este punto pues, es de tal importancia desarrollar estrategias de e-commerce que se adapten a esas nuevas necesidades, cada uno del sector que vengamos, ¿no? Y en este punto también, en el contexto de transformación, estos estudios que intentan parecerse a esa bola de cristal que nadie tiene, ya sí que calculan que cuando acabe la recesión, un gran porcentaje, podría ser un 30%, se estima que un 30% de los compradores van a seguir adquiriendo productos online, ¿no? Bueno, es un formato de contacto en el cual el contacto personal está minimizado, se disminuye el riesgo de contagio y bueno, pues desde luego que se ha visto favorecido. Si antes hablábamos de un usuario conectado, ahora el usuario ya no está conectado, está hiperconectado. Y todos estos nuevos consumidores que han surgido eran gente que antes pues, era reticente a clicar, a hacer compra online, o gente pues, que también haciendo compra online ahora ha duplicado o ha triplicado sus hábitos, ¿no? Y la mayoría tienen intenciones de quedarse, como decíamos antes, en ese medio y largo plazo, ¿no? Con lo cual vamos a la frase que ponemos aquí, es decir, que todas las compañías que se reinventen van a crecer mucho antes, porque no van a sobrevivir ni los más rápidos ni los más fuertes, sino los que mejor se adapten a esta situación, ¿no? La incertidumbre que comentábamos antes en el entorno que nos genera tanto problema, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues en ese sentido, desde luego, en el futuro inmediato el comercio electrónico estamos seguros de que va a ser esa nueva normalidad. Y a esto se unen otros aspectos, sobre todo que van a afectar al consumo de a pie, no solo a la situación médica, sino a lo que se deriva del consumo en el usuario de a pie, ¿no? Pues con todo el tema de que la movilidad se va a ver reducida, el aumento del teletrabajo, obviamente, restricciones en viajes, ese consumo de puertas afuera que se va a ver limitado, pues por toda esa limitación de gasto seguramente que va a haber en hostelería o esa disminución de gasto que va a haber en hostelería. Bueno, por contra seguramente crecerá el turismo rural, donde va a haber nuevas motivaciones y seguramente vamos a ver una menor capacidad de gasto
como consecuencia precisamente de la crisis económica. A partir de aquí, cada empresa en su estrategia tiene que valorar dónde y cómo encaja en su visión empresarial, en su abanico de canales y en sus relaciones con los clientes. Nosotros, desde luego, sí que podemos decir que tenemos clientes que se están lamentando ahora, a estas alturas, de no haber ejecutado sus planes de vender online como los tenían antes previstos, antes de esta crisis, ¿no? Y ya que estábamos hablando de ciberseguridad, 5 o 6 pequeños tips para poder tener también un comercio electrónico seguro y cubrirnos de todas estas ciberataques y ciberamenazas que comentaba Sergio se han multiplicado también exponencialmente. Pues desde la implantación de protocolos HTTPS, certificación de las tarjetas de crédito con código de verificación seguro, las copias de seguridad, no me voy a extender más, contraseñas seguros. Hay varias opciones también de transmitir esa seguridad en un e-commerce para que sea fiable y sea seguro desde el punto de vista de la compra. Pues ahí hemos puesto 3 sellos, pero hay varios sellos y varias certificaciones que pueden implementarse en lo que sería el e-commerce, y también, sobre todo, pensar en la escalabilidad, y ahí es donde el cloud toma también un papel relevante. Y cambiando de tema y dejando un poquito de lado el e-commerce, si la base de todo, si asumimos que la base de todo son estas relaciones entre las personas o entre las personas y las empresas, no podemos tirar por borda todas estas relaciones que nos han costado años establecer, porque se corte nuestro canal directo de contacto con nuestros clientes, ¿no? Y por todo esto, desde luego, la atención al cliente en tiempos del coronavirus debe ser reforzada por la tecnología y por ese aporte de soluciones y servicios hacia los consumidores, adecuarse hacia esos nuevos canales a los que ahora la gente, nos incluimos también nosotros, nos estamos moviendo, y desde luego sumarlos, ¿no? Obviamente hablamos de soluciones tecnológicas tanto para empresas pequeñitas como para soluciones para empresas grandes que puedan necesitar perfectamente pues, un contact center, ¿no? En un entorno en el contacto físico ha sido reemplazado por el contacto virtual. Aquí es donde resurge otro término que no es nuevo, pero que ha tomado protagonismo máximo, que es el de la omnicanalidad, como uno de esos términos que han salido muy reforzados. Y volvemos a hacernos la pregunta de antes, ¿no? Para la que nadie tiene la respuesta correcta al 100%. ¿Cómo y cuándo se recuperará cuándo y cómo recuperará el espacio físico, el contacto físico? Lo que sí que está claro es que las empresas que tengan trabajada y hayan trabajado ese mix de la omnicanalidad en sus estrategias de comunicación, la parte interna y la parte externa que comentábamos antes, pues van a sufrir menos o están sufriendo menos esa transición hacia la digitalización. Pues sobre todo porque han perdido menos comunicación con sus clientes, aunque hayan tenido de tener contacto físico, ¿no? Y asumiendo ya que nuestros clientes han cambiado, o mejor, que todos hemos cambiado un poco, y ya no hablamos de responder y de estar en contacto con nuestros clientes, sino de interactuar con ellos, intentar alcanzar también ese óptimo de customer experience que vemos ahí, ese concepto de tener una interacción total. Y allí, pues bueno, pues en ese sistema de comunicaciones unificadas hay un componente esencial que puede ser ese contact center omnicanal. Los clientes ahora estamos disponibles o queremos estar disponibles con nuestras empresas en 24/7, 365, ¿no? En 24 horas, 7 días, 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días al año, ¿no? Y antes hablamos de ese cliente hiperconectado y sobre todo más en este confinamiento, ¿no? Pero no hay más, ¿no? Quien quiere ir un poquito más en ese proceso de digitalización, nosotros siempre hablamos de que debería también ir de la mano de lo que serían CRMs, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, también la información es el principal activo de las empresas, como decía antes mi compañero Sergio. Y hoy en día, pues cada día va a ser más básico que la organización conozca a sus clientes, y pues para ello tiene que ser capaz la empresa de recopilar, procesar todos esos datos relevantes, y que la empresa empiece a ser inteligente y sea realmente un valor añadido.
Avanzamos un poquito más. Antes os comentaba que íbamos a recuperar tecnologías que tenían algo más de historia. Supongo que reconoceréis lo que hay en este slide, que son códigos QR, ¿no? Y hay un código QR con una aplicación del Banco Santander que además de manera curiosa, ante una pregunta que hizo en LinkedIn un usuario sobre el miedo que tenía del riesgo de contagio en los cajeros automáticos, un miedo compartido por todos, por otra parte, precisamente Ana Botín, que tiene perfil en LinkedIn, le respondió presentando esa aplicación. Además, esa funcionalidad, vamos a decir mejor una funcionalidad porque la aplicación tampoco era nada especialmente novedoso, pero lo que permitía era sacar dinero con un código QR sin tocar el teclado, que era la obsesión que tenía esta persona y que teníamos muchos, ¿no? Y lo curioso de esto es que es la recuperación de una tecnología que había quedado pues, un poco arrinconada y que precisamente el beneficio que daba era el no tener el contacto, y como estamos en este mundo contactless, ya no solo es pago sin contacto, sino que estamos en un mundo contactless, pues se ha recuperado este tipo de tecnologías. PayPal también lo hace, y seguramente veremos un auge de todo lo que son los códigos QR y en otros sectores, como veremos a continuación. Y también de manera curiosa nos encontramos, nosotros que como empresa estamos bastante cercanos al sector automoción, es otro de los sectores que se preguntaba cómo le iba a afectar el tema del distanciamiento social y ellos, pues, un concesionario en concreto, pues se publicitaba su nueva forma de venta, lo llamaban así, nueva forma de venta, yo compro desde casa, pues ellos se comprometían hasta enviar vídeos de lo que se necesitaba, entrega a domicilio de vehículos, bueno, interesante evolución, podíamos estar dando ejemplos bastante tiempo. Y andando un poquito más en el código QR, en este caso hablando de hostelería. Aquí hablábamos, como antes, de eso, de evitar el contacto, de garantizar esa distancia y además de una manera rápida, porque aquí de un día para otro hay que implementar según qué tecnologías, ¿no? Y con toda esa sensibilidad que hay hacia ese contagio que habrá, pues es normal plantearse cuando tú llegas a tu bar de confianza, pues si vas a coger esa carta plastificada, dónde está el menú o dónde está la carta, sucia, con manchurrones de grasa, o da igual, incluso en un restaurante de muchos tenedores, pues, que tienen el menú encuadernado en el nombre del local en dorado, pues probablemente la pregunta es que la respuesta a la pregunta de si lo cogeríamos sería que no, y los bares también lo saben. Y aquí va un ejemplo de cómo tienen cómo hay una segunda vida para el código QR en la hostelería. Y aquí la imaginación, desde luego, no tiene límites. Aquí el reto ya no solo es crear un código QR, que es sencillo, sino hacia dónde te lleva ese código QR, es landing de contenido, es decir, pero vamos, en cualquier caso, es un ejemplo de tecnología, en este caso sencillita, y que está al servicio del consumidor y de las empresas. Y otro ejemplo a modo de anécdota de la importancia que están teniendo los códigos QR, quién lo iba a decir, ¿verdad? En este caso, esta foto es una foto de China, ¿no? Donde aquí están todos los usuarios, deben implantar una app en su móvil que se encarga de generarles y asignarles un código QR identificativo que le da 3 posibles colores, ¿no? Verde, ámbar, si está en peligro de contagio, o rojo si está contagiado. Y esa aplicación es la que te van a escanear cuando quieras acceder a un sitio público, a un comercio, a un restaurante. Bueno, lo veremos aquí en España. No lo sabemos. Bueno, simplemente era una anécdota que también queríamos compartir con vosotros. Y por último, avanzando en las tecnologías de digitalización, nos gusta hablar también de los chatbots como tecnología que ayuda a la atención de nuestros clientes y sobre todo que puede automatizar ciertos procesos, ¿no? Aquí además cumple una doble función. El chatbot, entiendo que todos más o menos habéis oído hablar de ellos, es una aplicación que además puede tener diferentes niveles de inteligencia, puede ser más o menos compleja y que básicamente lo que hace es simular una interacción o una conversación, es decir, tampoco tiene por qué ser una conversación de texto o un chat, ¿no? Incluso podría ser de voz, ¿no? Ya han evolucionado, esta tecnología también ha evolucionado lo suficiente como para que la voz robot sea bastante similar a la voz de los humanos, ¿no?
quizás no para mantener una conversación larga, pero sí para hacer alguna pregunta y alguna respuesta corta, ¿no? Y además esto es fácil porque se puede implementar pues, desde en el típico chat en nuestra página web, con nuestro e-commerce, pero también se puede implementar en Facebook Messenger, incluso en WhatsApp. Bueno, al final es un chat de atención al público. Y aquí, obviamente, también va a ser una tecnología que va a resurgir básicamente pues, por todas estas cosas que pues, ponemos en el slide, pues, porque nos encanta chatear, porque ahora estamos hiperconectados, porque estamos en esta cultura de la inmediatez y ahora más. Bueno, está resurgiendo todos estos nuevos gustos de consumo, con nuevas formas de comunicar y además con altas tasas de apertura si entendemos que el mail está absolutamente colapsado. Bueno, esto lo voy a pasar, quedamos un poquito más de tiempo. Y ya para ir terminando mi parte también de la presentación, una visión de lo que nos está trayendo el COVID-19 desde una óptica bien diferente, pero que también nos dice por dónde están yendo los tiros, ¿no? Que es por la parte de los recursos humanos. Y la parte de los recursos humanos de las empresas que están contratando, de los sectores que van a tirar del carro, obviamente pues hay un match entre lo que el consumo y el mercado nos está diciendo y lo que el sector de los recursos humanos está también diciendo, ¿no? Pues son el e-commerce, la distribución, el sector IT y el sector agroalimentario son estos sectores que están tirando de la economía, ¿no? En este punto. Y hemos hablado de algunas, pero podríamos poner más ejemplos de servicios IT, ¿no? Pues el control de acceso sin contacto. Antes, por ejemplo, de que obviamente el coronavirus paralizara la economía mundial, ya existían los probadores virtuales, pero ahora el retail de moda se está planteando muy seriamente cómo podría afrontar toda esta problemática que está echando a sus clientes atrás de probarse una ropa, de desinfectar los probadores y toda esta tecnología que antes era así un poco futurista, ¿no? Un poco kitsch, que buscaba solamente el efecto sorpresa, el efecto soy una empresa moderna, pues ahora igual se está mirando con otros ojos, ¿no? Igual nos está mirando ya con otros ojos, ¿no? Pues podemos hablar también de la impresión 3D, que ha tenido un papel, todos los makers han tenido un papel también muy importante en lo que sería la impresión, pues incluso hasta de respiradores, o la parte de la utilidad de los drones, que parecía que también se había quedado estancada, pues desde para vigilar el confinamiento, pero también para poder enviar medicamentos a diferentes sitios, etcétera, etcétera. Bueno, y muchas más. Y en principio, pues por mi parte también, simplemente daros las gracias también y si tenéis alguna pregunta, duda, también os dejamos un correo electrónico para que podáis contactar con nosotros si tenéis alguna cuestión también a posteriori y estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Teresa, ¿estás hablando? No se te oye, Teresa. No se te oye, Teresa. Sí, las preguntas, que tenemos por ahí las preguntas. Sí, vale, bueno, pues si quieres, Adrián, creo que tú tenías también alguna por ahí que te habían pasado, pero bueno, preguntan, ¿hasta qué punto creéis que le han dado importancia últimamente los e-commerce a la doble verificación? Por ejemplo, Adrián, y si piensas que un cambio tan rápido puede generar que se hagan las cosas rápido y mal. Sí, repíteme la primera parte, perdona. ¿Hasta qué punto creéis que le han dado importancia últimamente los e-commerce a la doble verificación? Entiendo que te refieres al proceso de pago, al proceso del carrito de compra. Entiendo que se refiere a eso. Sí, yo creo que sí, se entiende eso. Claro, ninguno, cero. A ver, hay de todo, hay de todo. Hay e-commerce, desde luego, mucho más sensibilizados, pero esos e-commerce que están mucho más sensibilizados con la ciberseguridad son los e-commerce que ya llevan más tiempo, en el mercado y que han ido evolucionando su proyecto. Es decir, al final los e-commerce suelen ser, como decíamos antes, proyectos
escalables. Escalables por dos cuestiones. Escalables por coste, porque desde luego el coste de e-commerce no es cero, el coste de montar una plataforma e-commerce no es cero, y luego está el coste de gestionarlo, ¿no? Y lo que normalmente se suele hacer es empezar a no ser que haya grandes apuestas de recursos, suelen empezarse con e-commerce con unas funcionalidades un poco más sencillas y más básicas, o con una carga de productos más pequeña, una serie de funcionalidades que no abarca todo el potencial de la empresa, ¿no? Y eso normalmente suele afectar también a toda esta parte de la protección de pagos, ¿no? Incluso a la explotación de la analítica. Es decir, al final también las empresas lo que se tienen que dar cuenta, que es lo que se dio cuenta, por ejemplo, Amazon en su día, que Amazon en su marketplace se dio cuenta de que no solo vendía, sino que empezaba a gestionar información. Empezaba a gestionar información de todas sus empresas que estaban vendiendo cosas dentro de su e-commerce, dentro de su marketplace. Pues al final, con toda esa información, empezó a producir productos que veía que tenían éxito, ¿no? Y empezó a desplazar a determinadas empresas que tenían. Es decir, un poco la reflexión es que la información, como decíamos antes, es importante, e incluso la información dentro de la gestión del e-commerce todavía más. Y en el proceso de pago, pues obviamente ha sido, respondiendo a tu pregunta, ha sido una de las grandes perjudicadas en lo que es la seguridad. A nivel general, siempre hablando a nivel general, obviamente. Exacto. Sobre la otra pregunta que hacían de si un cambio tan rápido puede generar que se hagan las cosas rápido y mal, sí, la realidad es que sí. Nosotros llevamos toda esta época de confinamiento trabajando al 200% casi, o más del 100% seguro, sobre todo por eso. Ha habido muchas empresas que no habían hecho sus deberes y ha habido que de alguna manera correr, y nosotros lo hemos hecho de manera segura, pero también nos han venido empresas que ya nos han venido cuando ya estaban con el problema, pues, infecciones, ransomware, y ha sido un verdadero problema. Por el hacer las cosas rápido, da igual que sea en el teletrabajo o en el tema de desarrollo e-commerce, hay que tener mucho cuidado y hacerlo bien. Es preferible hacerlo más lento y decir, pues oye, se puede empezar a trabajar dentro de una semana, o parcialmente. Se puede empezar a decir, pues oye, ahora empiezan a trabajar 2 personas, mañana otras 2, no todo el mundo de golpe coger los ordenadores y ir para casa y conectarse, que es lo que ha ocurrido en muchas empresas, que se han llevado los ordenadores de la oficina a casa y se han puesto a trabajar sin medidas de seguridad. O, como han preguntado en otra pregunta, ¿qué ocurre con los dispositivos? Si no tienes dispositivo y vas a usar el personal, ¿qué hacemos? Pues con eso hay que tener mucho cuidado. Los dispositivos con los que vamos a teletrabajar, tenemos que asegurarnos de que estén seguros, que sean seguros. Un portátil particular que está usado por la familia, por los niños, con antivirus, sin antivirus, eso no se debería utilizar. Y en caso de que no quede otro remedio que utilizarlo, la empresa, el departamento de IT o la empresa externa contratada debe de poner las medidas. Es decir, debe de asegurarse que está actualizado, que le ponga un buen antivirus, que esté gestionado y que se hagan copias de seguridad. Eso es importante, y por desgracia hay unas cuantas empresas que no lo han hecho como debían. Adrián, ¿tenías tú alguna más por ahí? ¿Me habías comentado? Sí, a ver, me hacían una pregunta muy específica, hablando de atención al cliente, sobre WhatsApp. Bueno, a ver, WhatsApp es complicado, WhatsApp es complicado, y sí que es cierto que, bueno, es un canal que cumple varios de los requisitos importantes para que las empresas se planteen la implementación, pues como un canal mucho más directo de atención al público, pues porque es fácil de usar, está absolutamente extendido y absolutamente normalizado. Sí que es cierto que está mucho más normalizado a nivel particular, pero a nivel empresa pues plantea alguna incógnita más, ¿no? Sí que es cierto, bueno, aquí había 2 opciones, que sería la versión WhatsApp comercial, por decir así. Está WhatsApp Business, que lleva funcionando 2 añitos aproximadamente, aunque realmente con funcionalidades más pro
lleva funcionando menos tiempo. Y aún habría quizás una tercera opción, que sería integrar WhatsApp en otros canales, ¿no? Sí que es cierto que ahora WhatsApp ha abierto su API para que se pueda, WhatsApp Business, para poderlo implementar, por ejemplo, en contact centers, ¿no? Entonces, bueno, se genera el problema de la seguridad de la información, como decíamos antes, porque al final WhatsApp fue comprada por Facebook y WhatsApp es Facebook, entonces toda la información que se genera, nosotros, desde luego, para utilizarse como canal de comunicación interno en una empresa, desde luego lo desaconsejamos. Hay otras herramientas mucho más seguras. Para atención al público, podría ser, pero bajo determinadas condiciones. Pues, por ejemplo, asumiendo algún pequeño desarrollo que pudiera ser implementado, pues para que toda esa información de alguna manera se pudiera gestionar, se pudiera automatizar, que es lo que pretenden hacer con WhatsApp Business, ¿no? Pero aún así habría una gran laguna, un gran agujero negro con lo que sería la gestión de la información, o qué tipo de información. Pues, por ejemplo, facturas, ese tipo de cosas. Claro, ahora hay mucho debate entre hacer compra o de servicios a través de WhatsApp. Es un tema complejo, no es un tema fácil, es un tema complejo. A ver, una pregunta. ¿Cómo nos podemos asegurar que los empleados no sean un punto de entrada en los ataques? Bueno, eso, tal como comentábamos antes, las empresas y los departamentos de IT o empresas externas deben de asegurarse de implantar todas las herramientas posibles. Es decir, no dejar todo en el fallo humano, ¿de acuerdo? Eso es algo importante, ponerle un buen antivirus, un cortafuego, una supervisión, pero sobre todo hay que asegurarse de que esa persona esté formada. Antes lo comentábamos. No vas a enviar a una persona a hacer un trabajo en una empresa si no le has dado una formación de prevención de riesgos laborales. Pues es tan sencillo como no debes dejar que utilice un ordenador un empleado en ningún caso si no ha sido formado. Eso es imprescindible. Imprescindible porque al final somos nosotros que, o por cansancio, por desconocimiento o simplemente por un error humano puntual, podemos generar ese vector de ataque. Y sobre todo está en el día a día el recibir ataques. Entonces esos empleados tienen que tener formación. Y además, sobre todo, tiene que ser una formación continua con supervisión. Antiguamente, pues bueno, las formaciones eran súper complejas, se parecía todo, a los empleados le hablamos en chino. Vamos a ver, a día de hoy no. Todos los usuarios tienen dispositivos móviles, Android, iOS, portátiles, tablet, y con todo trabajan, están digitalizados. Ya incluso nuestros padres y abuelos están digitalizados. Entonces, simplemente es darles esas nociones, esas pautas y esas formaciones. A día de hoy pueden ser por formaciones, dígase por videoconferencia hasta que podamos tenerlas presenciales, más dirigidas, específicas para cierto tipo de grupo de empleados, o a través de plataformas. Tenemos plataformas, multitud de plataformas bien preparadas donde te dan esas formaciones en pildoritas pequeñitas de 10-15 minutos para que el empleado no se complique. Más a tipo americana de te lo repito y al final te tiene que entrar. Y luego hacer pruebas de vectores de seguridad. Es decir, que hacer pruebas de ataques contra esos usuarios con correos de cosas gratis y demás, que estas mismas plataformas ya lo hacen para comprobar de que esa persona está aprendiendo y sobre todo para que esa persona, esos empleados tengan esa autoformación y estén seguros trabajando. Adrián, ¿te había llegado alguna más? No. Bueno, a mí me ha llegado una y es que cómo puedo conseguir la mascarilla de la foto. Es a enviarnos un correo y no os preocupéis que es real, ¿eh? Son reales, están fabricadas en Aragón, por una empresa aragonesa y son higiénicas, no son FFP2, pero bueno, para salir a la calle, mandarnos un correo y os hacemos llegar alguna, no os preocupéis. Teresa, ¿estás?
¿Es la nube realmente segura? Adrián. Pregunta. A ver, esta semana pasada, uno de los clientes que nos vinieron de urgencia el domingo, socorro, no tengo acceso a la información y tal. Un cliente luego en mitad estábamos recuperando la información y desinfectando los ordenadores y nos hacían esa pregunta: ¿es el momento de subir la información a la nube? Yo ahí la realidad, a ese cliente en ese momento le dije que no. Le dijimos que no porque es un cliente, estás en una situación delicada de desinfección, de recuperación de datos. Lo que no debes de hacer en una situación así de crisis es tomar decisiones precipitadas, ¿vale? Y el subir a la nube en cualquier momento es precipitado, hay que pensarlo muy bien. ¿Las nubes son seguras? Por regla general, lo normal es que sí, pero ya ha sido sabido que tanto Google, Amazon, Azure, Microsoft, todas han sido hackeadas. Aquí hay que diferenciar el tipo de nube. Tenemos varias nubes: pública, privada e híbrida, ¿vale? Cada una de distinta seguridad. Lo que nosotros comúnmente, como usuarios, conocemos es nube pública, es decir, un OneDrive, un Dropbox, un Office 365, un Gmail. Eso es relativamente seguro, pero no es seguro al 100%. Las grandes empresas, incluso las medianas, deben implementar, por supuesto, sistemas de seguridad de doble factor, pero claro, si la nube es hackeada, de acuerdo, esa seguridad de doble factor no sirve de mucho. Ahí es cuando ya hablamos de la nube híbrida o nube privada, es decir, pones una VPN, pones un MPLS y luego tienes la nube. Pero ahí habría que hacer un estudio de necesidad de cada cliente o cada empresa y ver qué es lo que más se adapta a sus necesidades. Al final todos acabaremos usando la nube, pero con seguridad.